En esta nueva emisión de Basta de Verso trajimos para compartir con todos ustedes un especial sobre Francia. Así es. Es muy importante lo que vamos a mostrar por la importancia de la lucha que están llevando adelante todo el pueblo de Francia, pero al mismo tiempo las enormes movilizaciones. Nosotros queremos compartir ahora, para arrancar nada más así, un breve resumen para poder ir después a la entrevista. ¿Lo vemos? Europa atraviesa una grave crisis de inflación, profundizada por la guerra en Ucrania. En Francia, el presidente Emmanuel Macron lanzó una contrarreforma jubilatoria que propone, por un lado, subir la edad de jubilación de 62 a 64 años y, por otro lado, elevar a 43 los años de aportes necesarios. Esta ofensiva provocó un repudio generalizado. La intersindical, que reúne a la CGT y a otras centrales obreras, se opuso a la reforma convocando acciones y paros aislados. Las medidas de lucha, al ser insuficientes, no lograron hacer retroceder al gobierno que reprimió las protestas. A principios de marzo, barricadas hechas con sillas y mesas muestran que los estudiantes empiezan a sumarse al movimiento, votando bloqueos en las universidades y coincidiendo con huelgas sectoriales por tiempo indefinido. Las principales ciudades de Francia comenzaron a arder en llamas. La bronca obligó a las direcciones sindicales a seguir la lucha porque el gobierno se mantuvo intransigente. Macron mandó la ley al Congreso, pero ante la posibilidad de no ser aprobada, el 16 de marzo la sacó por decreto, utilizando un artículo, el 49.3, de la Constitución de la Quinta República. La indignación creció y el grito de renuncia a Macron inundó las calles. Millones marcharon en todo el país, con sus banderas en alto, fuegos artificiales, piedras, botellas y cantos. Los manifestantes enfrentaron la represión policial y hubo detenidos. Junto al fuego, las imágenes de toneladas de basura que se acumulaban en las calles de París y otras capitales recorrieron el mundo, debido al paro de los recolectores. Más sindicatos votaron huelgas por tiempo indeterminado. Más jóvenes y estudiantes se incorporaron a las movilizaciones. El movimiento trasciende el reclamo por la ley jubilatoria. Hay un hartazgo con el presidente Macron. Sin embargo, la intersindical manifestó que no quiere una explosión social. Al calor de esta lucha, se creó la Red por la Huelga General, para oponerse a la política conciliadora y traidora de la CGT y las centrales sindicales. Un espacio donde surgen cientos de trabajadores, activistas y dirigentes, como los de la refinería de Normandía, que impulsan la necesidad de radicalizar las medidas y preparar una huelga general política. Hace pocos días, el Consejo Constitucional avaló la reforma jubilatoria para que siga su curso legal. La indignación y la fuerza de los trabajadores y la juventud siguen intactas. Bueno, impresionante las imágenes que están recorriendo el mundo. Y Raúl, tuviste la oportunidad de hablar con una dirigente, Laura Barlet, ferroviaria en Francia. ¿Hiciste un reportaje? Sí, efectivamente, un reportaje de la compañera Laura Barlet, que es una dirigente ferroviaria, como bien decía, señalera, delegada regional, junto a Nas Kassif, y es militante de Revolución Permanente, la corriente hermana del PTS, bueno, y también es integrante claramente de la Red por la Huelga General. Así que vamos a ver este reportaje, la primera parte, y bueno, y seguimos con el programa especial sobre Francia, que no tiene desperdicio. A partir del decreto de Macron, el 49.3, hubo un cambio muy grande en la movilización en toda Francia. ¿Podés contar un poco sobre esto? ¿En qué consiste ese decreto y por qué causó tanta bronca, tanto malestar y provocó la reacción en toda Francia? Bueno, el 49.3 es un artículo de la Constitución que permite al presidente, digamos, de aprobar una ley por decreto sin tener que pasar por la aprobación del Parlamento, ¿no? Se combina, digamos, lo que ya venía pasando, que eran movilizaciones muy masivas, con millones y millones en las calles, con huelgas en distintos sectores, se combina con un salto, digamos, en la espontaneidad y en la radicalidad
de las manifestaciones. Empieza a haber manifestaciones incluso espontáneas, sin estar llamadas por ninguna organización, que se dan naturalmente en varias ciudades en Francia al mismo tiempo, incluso movilizaciones nocturnas, enfrentamientos con la policía. Bueno, todo eso, digamos, es un salto en la espontaneidad y en la radicalidad del movimiento. Hay una conjunción, por ejemplo, de huelgas en distintos sectores estratégicos, lo que no se veía hace muchísimos años. Bueno, en este momento, en esta movilización, se combinaron distintos sectores estratégicos que estaban en huelga en el mismo momento, ¿no? O sea, estaban los trabajadores de transporte ferroviarios, los trabajadores de la energía, los trabajadores recolectores de residuos, los trabajadores petroleros, de las refinerías de petróleo también en huelga al mismo momento, es decir, en distintos sectores estratégicos. Bueno, eso es un elemento muy importante de la situación. Y lo otro que cambió con el decreto presidencial, con el decreto de Macron que aprobó la reforma por decreto, es la entrada masiva de la juventud con un grado importante de politización, es decir, que no solo se movilizaba por las cuestiones de la reforma jubilatoria, sino con un enorme odio y detestación del gobierno mismo. O sea, el eslogan, la demanda que se empezó a escuchar muchísimo en las manifestaciones, por ejemplo, era Macron démission, que es por la destitución del gobierno. Es decir, que hubo un salto muy importante a partir de la aprobación por decreto de la reforma en la crisis política y de legitimidad del gobierno en el país, o sea, con incluso mucho cuestionamiento a las instituciones, al régimen incluso. Y esta masividad e intensidad en las movilizaciones, en un contexto también donde habían huelgas en el Reino Unido, en Bélgica, todo este marco, ¿qué hizo por qué las movilizaciones no triunfaron sobre el gobierno de Macron? ¿Cuál es el límite, cuál es el problema ahí? Bueno, el principal elemento, digamos, que explica de por qué estas aspiraciones por abajo, esta enorme combatividad del movimiento obrero, de la juventud, de los sectores populares, no termina, al menos por ahora, venciendo a la política del gobierno y la ofensiva del gobierno de Macron, y le damos mucha la responsabilidad de esa situación a la dirección a las direcciones sindicales, a la intersindical. Lo que no se hizo, por ejemplo, es llamar a una generalización de la huelga en todos los sectores, cuando había sectores, como yo mencionaba antes, que ya estaban en huelga indefinida, con huelgas fuertes en sectores estratégicos. La intersindical se negó, por ejemplo, desde el primer día incluso hasta el día de hoy, a llamar a generalizar la huelga en los distintos sectores, sino también negándose, por ejemplo, a hacer una cosa tan elemental como ligar la reforma de las jubilaciones a las demandas de salario, por ejemplo, de aumento del salario cuando hay una inflación enorme en el país, y hay huelgas incluso por salario en muchísimos sectores, en pequeñas empresas, etcétera, etcétera, y la intersindical se negó a ligar las demandas por salario a las demandas contra la reforma jubilatoria. Es decir que, bueno, que prepararon todo, digamos, para que no haya una generalización de la huelga y una explosión social. Incluso lo decían así: no queremos que haya explosión social, decían. O sea, digamos, todo hecho para frenar esa combatividad y la lucha del conjunto de los trabajadores que se viene dando en el conjunto del país. Y nos hablabas de la combatividad y de la tradición que tiene la clase obrera francesa, con distintas expresiones, ¿no? Los chalecos amarillos en su momento, previamente había sido la lucha de los banlieues, y después estas luchas obreras que decías. Ahora, la izquierda en Francia también tiene una gran tradición, hay muchas corrientes de izquierda, y bueno, y en este caso, en este conflicto, la emergencia de una nueva corriente como es Revolución Permanente con su propia impronta. ¿Nos podés relatar en qué está la izquierda francesa en medio de este proceso tan agudo? Nosotros venimos de una experiencia de Revolución Permanente, era antes una corriente dentro del nuevo partido anticapitalista. Tuvimos nuestro congreso de fundación en diciembre pasado, o sea, como organización independiente, luego de haber sido expulsados del NPA. Nosotros decimos que este movimiento, este enorme hecho de la lucha de clases que estamos viviendo hoy, fue nuestro bautismo de fuego, en el cual tratamos de proponer o intentar llevar adelante una política para darle una perspectiva al conjunto de la vanguardia, incluso los que vienen haciendo en parte una experiencia con la política de las direcciones sindicales, y planteando la necesidad de unificar el conjunto de las luchas, es decir, de plantear la necesidad de luchar también por salario y de no solo tener unas reivindicaciones defensivas, es decir, no solo pedir que se retire este proyecto de ley, sino, por ejemplo, exigir que se vuelva a la jubilación a los 60 años para todos. Tratamos de lanzar la idea de hacer una red
una red de trabajadores y militantes por la huelga general, que se hizo hoy en día bastante conocida incluso a nivel nacional, ¿no? Donde, bueno, esa red reagrupa hoy cientos de trabajadores, de referentes de distintos sectores, desde refinerías de petróleo, trabajadores de la energía, trabajadores de los transportes, de los aeropuertos, de los recolectores de residuos, que fueron la punta de lanza de la movilización. Y bueno, incluso reagrupando también a distintos referentes y figuras, incluso del mundo intelectual, como Frédéric Lordon, que es un intelectual muy conocido de izquierda acá en Francia, o la actriz Adèle Haenel, que también es una actriz muy conocida, que fue parte del movimiento feminista acá en Francia, muy conocido, que bueno, que también es parte de esta red. Queríamos también compartir con ustedes esto que planteaba al comienzo Raúl, de la participación de nuestros compañeros en toda esa enorme lucha, y tenemos testimonios de, por supuesto, Laura Barlet, que es delegada ferroviaria, Adrián Cornet es delegado de destilería y referente de la CGT. También va a estar en un pedacito muy cortito, pero queríamos compartirlo para que los conozcan, a Elsa Marcel. Ella también es abogada de los trabajadores y trabajadoras de refinería. Veamos un breve fragmento de las intervenciones en este importante proceso. En 2010, il y a 12 ans, elle est tombée cette réquisition. Et on aurait rêvé d'avoir des centaines de militants ici pour défendre le bastion qui était la raffinerie de Grand Puy. Et aujourd'hui, on est là parce qu'on a tiré des leçons de nos vécus dans nos luttes. Et qu'ensemble, on s'organise. Parce que les patrons, ils s'organisent. Les patrons, ils ont l'État, ils ont les forces de l'ordre à leur service. Ça, c'est la démonstration d'aujourd'hui. Et pour nous défendre, et défendre la seule force qu'on a, nous les travailleurs, la grève, il faut qu'on s'unisse tous, et tout ensemble. La détermination qui s'est exprimée aujourd'hui, c'est loin d'être une minorité de factieux. C'est des milliers d'étudiants qui remplissent les assemblées générales, qui n'étaient pas là au début. C'est des centaines de grévistes qui, eux, continuent à se mobiliser et qui débordent les parcours de l'intersyndicale. Et c'est en réalité une contestation extrêmement profonde de la politique d'Emmanuel Macron, mais aussi du système dans lequel on vit. Moi, je pense que pour Macron, c'est une défaite considérable aujourd'hui. Il n'y a pas de... Il y a juste un mot, hein, je veux dire, et ça se voit à mon avis dans la manière dont le gouvernement est en train de réagir à ça, parce que la réalité c'est que il est passé à 9 voix d'une motion de censure. Donc Macron, il n'a pas de majorité, il a une majorité extrêmement étroite, on ne peut même pas parler de majorité, il n'a pas de base électorale, il y a une détestation extrêmement profonde du gouvernement, il y a 71% de la population qui était favorable à sa démission, et ce qui lui reste, et ça commence à se voir de plus en plus, c'est la matraque. Il y a des centaines et des centaines et des centaines d'interpellations. Moi, je suis allée sortir un collégien de garde à vue. Enfin, je veux dire, des interpellations qui ont ni queue ni tête. Non seulement des interpellations, mais maintenant, c'est des réquisitions. Ouais, bonjour à tous et à toutes. Moi, c'est Laura. Je suis cheminote sur le site du Bourget, dans la région de Paris-Nord. Pour nous, c'était important d'être là aujourd'hui. C'est un endroit où il fallait qu'on vienne. C'est un endroit où il fallait se déplacer aujourd'hui. C'est à la raffinerie, ici, au Havre, avec les raffineurs qui sont en train d'être réquisitionnés par ce gouvernement. Et on n'a pas hésité une seule seconde. Hier, quand on a pris, avant-hier soir, quand on a pris les réquisitions, on s'est mis à chercher des bus pour essayer à faire des covoiturages, pour essayer de venir nombreux. Ici, on est plus de 160 d'avoir fait le trajet depuis Paris. Et s'il faut, on reviendra, parce qu'on sait qu'il y a une page de l'histoire de la lutte des classes qui est en train de se jouer ici au Havre aujourd'hui, comme en 2016, Et on est fiers d'être là aujourd'hui, on est fiers d'être à vos côtés, aux côtés des raffineurs, des camarades des ports et docks, de tous les camarades d'ici du Havre. C'est un bastion de la lutte, vous êtes en train d'être à nouveau la capitale de la grève, et c'est une fierté pour nous d'être là aujourd'hui à vos côtés. Bueno, escuchábamos a Laura Barlet, la compañera que es inmigrante, es una compañera argentina radicada hace muchos años en Francia, obrera ferroviaria, referente, y bueno, es muy importante. Ese día, en ese momento, esas intervenciones son justamente cuando la policía en la madrugada desalojó a los obreros de la refinería en el norte, en Normandía, y durante la mañana llegan delegaciones desde París que hicieron retroceder. Y entonces estas intervenciones están en el calor de ese proceso. Pero vamos a la segunda parte, donde Laura nos va a contar, bueno, cuáles son las perspectivas de esta lucha y cómo sigue.
por ejemplo, abogados laboralistas que ayudan, por ejemplo, que trataron de contestar en los tribunales también la ofensiva contra el derecho de huelga, sobre todo contra los trabajadores de la refinería de petróleo de Normandía, que es la principal refinería de Francia, que es un sector que estaba en huelga reconductible y que estaba incluso parando las instalaciones, es decir, que van a una huelga muy dura, digamos, parar las instalaciones de una refinería de petróleo lleva una semana para pararlas y una semana para volver a lanzar todas las instalaciones, es decir que, bueno, iban a una huelga muy dura. El gobierno pasa la ofensiva con el ataque al derecho de huelga, con las requisiciones, manda a la policía al piquete de huelga, y en ese momento nosotros con la red dijimos, bueno, acá tenemos que ir y tenemos que mostrar cómo el peso de la organización, de la vanguardia, puede jugar un rol y puede marcar la diferencia en ese momento preciso donde se estaba jugando el futuro del movimiento, porque si la huelga de Normandía cae, eran todo, o sea, después ese efecto dominó, digamos, sobre el conjunto de las huelgas, elementos incluso de desmoralización que podían tocar a sectores de vanguardia que estaban en huelga hace varios días y varias semanas. Es decir, que nosotros en ese momento dijimos, bueno, acá tenemos que mostrar que la organización de la vanguardia puede marcar la diferencia. Entonces organizamos desde París y en conjunto y en acuerdo con los miembros de la Red por la Huelga General del Havre, que es la ciudad portuaria muy importante donde se encuentra la refinería, organizamos cientos de trabajadores que fueron al piquete a recuperar el piquete de huelga frente a la policía que había echado a los trabajadores, que había recuperado el piquete. Y bueno, esa muestra, digamos, de solidaridad, de poder ver cómo damos una muestra de solidaridad y de convicción y de determinación en ese momento fue muy, muy importante para que no quiebren la huelga de los refineros de Normandía, y que eso hizo que la huelga incluso siga durante varios días y varias semanas después. Fue, digamos, un ejemplo del rol que la Red por la Huelga General pudo hacer en este movimiento. Tuvimos una política para que ese reagrupamiento de la vanguardia pueda ser construido por el conjunto de las organizaciones que se reivindican revolucionarias acá en Francia. Bueno, desgraciadamente eso no se hizo. O sea, la red es una red que reagrupa incluso sindicalistas que no son militantes de Revolución Permanente, que son referentes de distintos sectores y que se organizan dentro de esa red. Y nosotros creemos que hubiese sido muy importante que la fuerza militante del conjunto de las organizaciones de la extrema izquierda en Francia se hubiese tenido que estar al servicio de construir ese reagrupamiento de la vanguardia para darle más fuerza y construirlo todavía con más fuerza. Es evidente que queda una situación abierta hacia adelante bastante, que faltan definiciones, ¿no? O sea, que está todo más o menos en marcha, o por lo menos hay una situación abierta, no está cerrada este ciclo de luchas. Tampoco tiene resuelto, como bien decías, Macron, un gobierno que le quedan 4 años y mucho por ajustar, y una clase obrera que hizo una experiencia. Más o menos, ¿cómo ves el escenario hacia adelante? Bueno, eso es la clave de la situación, es que nada está cerrado, digamos, ¿no? Que el gobierno va a tener mucha dificultad para seguir gobernando 4 años más. O sea, hay una situación en el país, una crisis política muy importante, queda un gobierno muy débil que va a tener dificultad, incluso ya el gobierno está queriendo poner sobre la mesa un nuevo ataque, la reforma laboral, que ya empiezan a querer incluso llamar a los sindicatos nuevamente a negociar. La Red por la Huelga General tiene que mantenerse y tiene que seguir reagrupando los distintos sectores de la vanguardia que quieren construir una política alternativa a la de la burocracia sindical. Y que eso es una tarea estratégica. Nosotros tenemos que ver cómo nos organizamos, cómo los próximos ataques del gobierno no vamos a tener que empezar de nuevo de cero, digamos, ¿no? Cómo esa vanguardia sigue organizada, sigue ya sacando las lecciones de este primer round, incluso porque va a haber que prepararse a muchísimas eventualidades. Digo, hay conflictividad social, pero también está, por ejemplo, Marine Le Pen y la extrema derecha que quieren sacar jugo también de esta situación. Entonces, cómo la vanguardia se organiza no solo para apoyar las luchas, para apoyar las huelgas, pero también para ir construyendo una alternativa política que permita dar una respuesta de fondo a la situación, y que eso no se puede improvisar, digamos, en el medio de una movilización, sino que hay que prepararlo, y ese es nuestro pequeño aporte, en todo caso, que intentamos abrir esa discusión con el conjunto de los militantes y de los miembros de la red, y que vamos a tener una reunión muy importante este martes, donde justamente se va a discutir qué estructuración nacional de la Red por la Huelga General se puede poner en pie y mantener
más allá del resultado inmediato de la movilización. Bueno, muchísimas gracias, Laura. Estamos orgullosos además de la intervención. Yo creo que un bautismo de fuego más que interesante, una actuación muy intensa en toda la vanguardia, y sobre todo esto último que decís nos parece muy importante, que es el hecho de pensar estos organismos de autodeterminación de la vanguardia con un cariz político también, y obviamente en esto la construcción de una gran corriente revolucionaria en Francia emergiendo como revolución permanente. Así que un gran orgullo, felicitaciones por la lucha, y bueno, seguimos en contacto porque esto no terminó, esto recién empieza. Bueno, muy bueno el reportaje, Raúl, la verdad. Acá muchos con ganas de irse para Francia, sacando los ahorros. Bueno, no sé qué ahorros, pero... No, claro. No, queremos compartir con ustedes un último recorte de un dirigente obrero de Revolución Permanente, como decíamos, el partido hermano del PTS allá en Francia. Él se llama Anas Kassif, es delegado ferroviario de la zona norte de París, y decía esto. Les grèves, elles sont reconduites dans plusieurs secteurs, mais on va se dire les vérités. Ça sert à rien de s'inventer des vies ici. Les grèves, elles sont minoritaires pour l'instant, parce qu'on a besoin que l'intersyndicale envoie un message clair. Hier, leur communiqué ne dit rien. À 12h30, ils étaient devant l'Assemblée nationale, ils ne disent rien. Pas une date, pas un durcissement du mouvement, pas une condamnation des réquisitions, pas une condamnation de la répression. Notre seule force, les amis, tous les autres camarades l'ont dit, la force des travailleurs, c'est la grève. Il faut généraliser la grève partout. Ils ont voulu passer en force. Et la seule force de notre camp social, c'est la grève générale, c'est le blocage partout. Il y a un camarade intellectuel, Frédéric Lordon, lors du meeting interprofessionnel qu'on a fait lundi, il a fini par une phrase magnifique. Il a dit que le gouvernement le sache, le printemps arrive, et au printemps, il y a un mois de mai, les amis. Et comme disaient les anciens, en 68, en 95, il faut leur envoyer un message clair. Ce n'est que le début, continuons le combat. Ce n'est qu'un début, continuons le combat. Ce n'est qu'un début, continuons le combat. Ce n'est qu'un début. Bueno, este fue el especial sobre Francia. Esperamos todos los que estamos haciendo Basta de Verso que les haya gustado.